gratitud debe estar en nuestro corazón siempre. Y algunas veces con sacrificio. Pero en estos días que tuvimos la oportunidad, yo no sé si usted agradece a Dios cada mañana, pero yo esta mañana ya le he dicho que un porcentaje grande de mi oración es gracias. Gracias, Señor. Gracias por mi familia, por las hijas, por los yernos, por los nietos, por la casa, por el coche, por la iglesia, por el privilegio. ¿Sabe? Esta mañana yo dije, Señor, gracias por dejarme predicar. Qué honor, ¿no? Qué honor ser pastor. Yo no sé si usted entiende eso, pero yo sí. Casi 40 años de pastor. Qué honor, qué privilegio. Y yo estoy agradecido. ¿Por qué? Porque Dios me permitió otra vez venir a las 9. Feliz de estar aquí y compartir la palabra. Pero hay una cosa que es mi tema, aparte de todo esto, de saludarles y estar un ratico con ustedes, es la presencia de Dios en el ministerio. Visto desde la vida de Samuel, porque estamos trabajando el primer libro de Samuel, pero visto desde la vida de Samuel, en el capítulo 4, vamos a leer y se va a dar cuenta de algo bien significativo que aparece allí de forma repetida, tan repetida que en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, por 12 veces es mencionado un mueble que tenía un simbolismo profundo, y ya lo vais a ver. Vamos a leer. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. A todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla y en el campo, los cuales hirieron en la batalla y en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofne y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombre, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sé hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofne y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofne y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando
él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabob, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Lo dejamos allí. ¿Saben, hermanos? Hay momentos en las Escrituras que son verdaderamente tristes, terribles. De este pasaje alguna vez hemos compartido, pero no desde el ámbito de la vida de Samuel y del ministerio. Hace 4 semanas comenzamos con una serie del ministerio en Primera de Samuel. Y lo primero que vimos fue cómo nació el ministerio. Y nació en el altar, en la oración, en una relación estrecha con Dios y en una petición de una mujer estéril que decía: Señor, dame un hijo. Dios le dio un hijo, ese hijo se llamó Samuel. Después ese hijo fue entregado en el templo cuando fue destetado, y Samuel creció en el templo. Después hablamos acerca del contraste entre el niño y su santidad y su cuidado y protección familiar frente a la familia de los hijos de Elí, que eran unos impíos, hijos del diablo, malos, perversos. Después estudiamos el llamado de Samuel y hablamos acerca de cómo Dios le llamó: Samuel, Samuel. Eso fue el domingo pasado, ¿lo recuerdan? Bueno, los predicadores que estuvimos compartiendo a las diferentes horas, estuvimos hablando de eso y cómo Dios llamó y cómo Dios nos llama a nosotros al ministerio. Pero esta mañana yo quiero hablarles acerca de la presencia de Dios en el ministerio. La presencia de Dios en el ministerio. ¿Por qué? Fíjese, porque en el capítulo 4, ya hemos visto el capítulo 1, 2, 3, ahora toca el 4. En el capítulo 4, repito, por 12 veces, en estos versículos que hemos leído, aparece el arca del pacto de Jehová, el arca de Dios. ¿Qué era eso? Bueno, la primera cosa es que debemos saber que era un mueble de alrededor de unos 80 centímetros por 60, por unos 45 de alto, o 50 porque está medido en codos. Y el arca era un cofre de madera recubierto de oro que tenía una tapa donde habían 2 querubines, 2 ángeles tallados de oro puro, que uno miraba al otro con alas, y estaban en la tapa de este cofre. Dentro del cofre había un casito con maná que habían recogido y habían puesto dentro del cofre. También estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y estaban las tablas de los mandamientos quebradas. Estaba dentro del cofre. Eso es lo que había dentro del arca del pacto. Pero era un símbolo de la presencia de Dios. Esa arca de oro o de madera cubierta de oro estaba en la parte interior del tabernáculo, en la zona más interior, digo, en el lugar santísimo. Solo podía acceder una vez al año a ese mueble el sumo sacerdote con sangre en las manos y vestido de sacerdote. Tenía su túnica bien elegante, con su pectoral, con sus piedras preciosas, con sus campanitas en la falda, iba plin, 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 y llevaba sangre de un cordero que había sacrificado y la derramaba encima del arca, que se llamaba, la parte de arriba se llamaba el propiciatorio, y ahí derramaba la sangre. Era todo un simbolismo, pero el arca era el mueble más importante, porque se suponía que desde allí se manifestaba Dios. ¿Quién había
mandado a hacer eso? ¿Quién había hablado de Dios a Moisés en el desierto? Dios le dijo, constrúyete un arca y la harás de madera y le pondrás etcétera, etcétera. Era un símbolo de la presencia de Dios. Dios se manifestaba ahí. Pero la cosa más interesante de esto, hermano, es que en este capítulo, una vez que hemos hablado de la declinación espiritual de Israel, de que Israel se desvió de la presencia de Dios, de que el sacerdote se putrefactó, de que solamente Samuel se mantenía creciendo en la gracia y en la misericordia de Dios, de que solo un niño que iba creciendo se mantenía en relación con Dios. El capítulo 4 comienza así, diciendo acerca de lo que Samuel hacía y de una forma muy breve. Mire el versículo 1, capítulo 4, versículo. Y Samuel habló a todo Israel. Estuve dándome a la tarea de buscar otras traducciones y dice que Samuel habló a todo Israel. Dice que la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Dice que la palabra de Samuel se recibía por todo Israel. Dice que después Samuel se lo comunicaba a todo el pueblo de Israel. Entonces, habló, llegó, recibió y comunicó. Esto es importante. Bueno, ¿por qué? Porque Samuel estaba desarrollando un ministerio en medio de Israel. Estaba comunicando. ¿Usted sabe que la fe viene por él? Y eso no es nuevo. Ya aquí se estaba procurando que el pueblo fuese incrementada su fe. Cuando usted viene a la iglesia y no se lo pierde, sino que está atento a lo que escucha de la Biblia, su fe va creciendo. Si usted no oye, ¿qué pasa? Su fe no crece. Y me atrevería a decir a que si usted no oye la palabra de Dios, su fe decrece. Es menester que usted escuche la palabra de Dios. Y usted puede decir, no, bueno, la puedo oír en la radio, la puedo oír de alguna otra persona, sí, pero la Biblia ordena diciendo, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea que entra en la escena la importancia divina de que usted venga a la iglesia. Hay algunos que dicen, no, pero si por el internet la pasan, pero si yo pongo el YouTube, si yo pongo la radio, si yo pongo... No se confunda. La Biblia ordena que usted tiene que congregarse y tiene que congregarse con hermanos. Por supuesto, hay muchas iglesias, ya eso sí que usted lo puede escoger. Pero la sana costumbre no es que usted vaya a una iglesia cada fin de semana. Hoy voy allí, el otro día allá, y voy para allá, y voy para acá. No. Tiene que ordenarse en ese asunto y hacer como lo está haciendo. Venir a una iglesia, a congregarse y a escuchar la palabra de Dios. Así comienza el capítulo, sabiendo que había un profeta que predicaba la palabra de Dios y que le hacía oír a todo el pueblo lo que Dios quería. Otra cosa es que el pueblo le hiciera caso, pero él estaba cumpliendo con su deber. Entonces, ayúdame, Señor, para poder escuchar tu voz y ponerla en práctica. Debe ser nuestra oración. ¿Dice amén o no? Tenemos que escuchar y poner en práctica, pero hoy va de la importancia de la presencia de Dios. Entonces, inmediatamente, y como para hacer boca, para abrir la primera puerta de todo cuanto Dios nos quiere decir en esta mañana, es que comienza el capítulo y Samuel habló a todo Israel. Por ahí comienza la presencia de Dios. Por ahí comienza el ministerio divino. Por ahí comienza la acción de Dios sobre nuestra vida, a través de la boca de Dios hablando a mi oído. ¿Amén o no? Importante la palabra de Dios. Tener en estima el ministerio de Samuel y la presencia de Dios estaban unidos a la palabra de Dios. Ministerio llamado persona y palabra.
Era algo extraordinario, pero si nos ponemos a mirar exactamente lo que hemos hablado en los antiguos capítulos, en los anteriores capítulos, nos damos cuenta que Samuel dormía cerca del arca del pacto de Dios. No así Elí, ni los hijos de Elí. ¿Lo quieren mirar? Mire, vamos al capítulo 3, versículo 3. Mire lo que dice. Capítulo 3, versículo 3. Es muy curioso esto. Y no está puesto por casualidad. No, no. Tiene su significado. Capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 3. Samuel estaba durmiendo. ¿Dónde dormía Samuel? ¿Dónde estaba qué? Entonces me pregunto yo, ¿dónde dormía Samuel? A ver, los estudiantes del seminario bíblico. Si Samuel dormía donde estaba el arca, ¿dónde dormía Samuel? ¿Eso? ¿Y por qué? Si solamente el sumo sacerdote entraba allí. Pero es que él era el ayudante del sumo sacerdote. Él era el que limpiaba, él era el que arreglaba, él era el que hacía los mandados. Y entonces a él, como tenía acceso para hacer ese tipo de cosas, quiso dormir donde estaba la presencia de Dios. Mire, yo no sé hasta qué punto él estaba dentro del lugar santísimo, pero el arca estaba en el lugar santísimo. Y si dice ahí que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, primero estaba dentro. Era un tabernáculo, no era el templo de Herodes, no era el templo de Salomón. Todavía esto era un templo muy elemental que tenían en Silo, en una ciudad llamada Silo. Un templo muy elemental. Por lo tanto, cuando dice que Samuel estaba durmiendo en el templo, estaba durmiendo dentro de un tabernáculo, llámese eso, una tienda que habían puesto allí, un poco más estructuradita, imagino yo, que la que tenían en el desierto. Pero dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. ¿Por qué Samuel escogió eso? Dígamelo usted, dígamelo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Estoy convencido porque quería estar cerca de la presencia de Dios. Mire, ahí comienza un gran ministerio. No solamente había sido engendrado en el altar, no solo había sido engendrado en la oración y en la relación con Dios, no solo había sido entregado completamente al servicio de Dios, sino que Samuel amaba la presencia de Dios. Hermano, presencia de Dios a través del simbolismo del arca era importante en el Antiguo Testamento, pero no solamente esto, sino que había tenido la oportunidad de estar en el templo y ahora estaba cerca del arca. Pero una vez que creció, dice la palabra en el capítulo 4 que Samuel hablaba la palabra de Dios. Él conocía los mandamientos, él conocía los preceptos, los estatutos y lo compartía con la gente. Mire, estar en la presencia de Dios implica estar comprometido con la palabra de Dios. ¿Amén o no? Yo no sé cuánto tiempo usted dedica a leer, a estudiar, a mirar las lecciones del discipulado, a ahondar en la palabra, pero usted lo puede hacer. Y sabe que no dependa solamente de lo que usted escucha por los medios. No, vaya usted a la Biblia. Por favor, vaya usted a la Biblia. Tenemos algunas malas costumbres de que necesitamos que todos nos los den ya hecho papilla y lo pongan en la boquita. Necesita ir a la Biblia usted. Tenemos que acostumbrarnos a ir nosotros, hermano, y a ver qué nos dice Dios a nosotros. Durante la semana, ¿qué me dice Dios a mí? ¿Qué me dice Dios a mí de mi Biblia? ¿Usted tiene Biblia? Claro. Hemos regalado miles y miles y miles de Biblias en la iglesia. De todo tipo, gordas, más flaquitas, pequeñas, grandes, medianas. ¿Usted lee su Biblia? Debe leer su Biblia. Debe amar su Biblia.
debe practicar su Biblia y debe compartir de su Biblia. ¿Amén o no? ¿Cómo era concebida la presencia de Dios para Israel? Mire, no todas las veces cuando nosotros conocemos acerca de Dios o hemos oído de Dios, practicamos bien lo que Dios nos dice. Porque muchas veces convertimos las cosas de Dios en un amuleto. Viene a ser la fe como una costumbre. El domingo, a ver qué dice el pastor, a ver qué dice la persona que va a predicar. Y bueno, bien, ya cumplí. ¿Sabe, hermano? Eso de ya cumplí es muy religioso. Pero en el versículo 2 del capítulo 4, algo sucedió. Y es que Israel se levanta para pelear contra los filisteos, los últimos enemigos que quedaban en Canaán. Y dice allí, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, esto quiere decir que fue mal, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales irían en la batalla en el campo como a ¿cuántos? 4,000 hombres. Muchos. Una barbaridad. Fue un desastre la batalla. Y entonces en el versículo 3 dijeron que ¿por qué Dios les había hecho eso? Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Mire, la mayoría de las veces cuando nosotros no tenemos una buena relación, una sana relación con Dios, ¿sabe qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios me hace esto? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Me abandonaste? ¿Por qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué síntoma es ese, hermano? Falta de fe, de leer la palabra, falta de estar en la presencia de Dios. Cuando a nosotros nos viene una prueba y estamos en la presencia de Dios, entendemos profundamente que Él se va a encargar de perfeccionar nuestra vida. De hecho, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios, cuando nosotros obviamos la palabra de Dios, le echamos la culpa a Dios. Y no buscamos a Dios, y no vamos para la iglesia, y no ofrendamos, y no diezmamos. No, pero ¿por qué? Si mira cómo es lo que estoy pasando, pero Dios tiene la culpa. Es lo mismo que sucedió aquí en Israel. ¿Saben qué dijeron? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? Porque le olvidaron, porque le dejaron, porque le dieron la espalda, porque no hicieron las cosas que Dios les había recomendado, porque no tuvieron en cuenta la palabra que Samuel les estaba predicando. Hermano, no hay juicio sin razones. Pero no solamente eso, sino que se les ocurrió, mire esto, se les ocurrió y dijeron, traigamos a nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Yo no sé usted, pero yo he conocido mucha gente que lleva en su coche un rosario colgando. ¿A que sí? Lleva ahí va el rosario haciendo así, ¿verdad? Otros lo llevan colgado. Otros llevan una estampita de la Virgen de no sé qué aquí en la cartera para que les cuide. Y otros tienen en su casa la Biblia abierta en el Salmo 93, para que si entra alguna cosa ahí consiga la Biblia abierta. Y otros, mire, yo he sabido de toda cosa, de toda cosa. Hay alguno que me dijo, no, pastor, yo cuando me doy la cabeza me pongo la Biblia así. O me pongo la Biblia así si me duele el estómago. ¿Sabe, hermano? Eso no funciona. Eso es coger la Biblia o coger las cosas de Dios como un amuleto. No funciona las estampitas, ni los colgantitos. Uno se pone una cosita roja, pero ya eso ya es de espiritismo y de cosas de palmal de ojo y le ponen un pelito aquí en la... Bueno. La cosa es, hermano, que aquí Israel quiso hacer eso con el arca del pacto de Jehová. Si era un simbolismo de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios se hace real en nuestra vida cuando nosotros le amamos, le obedecemos y le servimos. No se confunda.
No se confunda, porque usted diga, yo soy evangélico, el diablo, no, 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 no. El diablo no respeta que usted sea evangélico, no. El diablo respeta que usted tenga la presencia de Cristo en su corazón, que usted tenga la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Dice amén o no? No tenga miedo, porque para eso estamos aquí, para aprender. Estamos aquí para acercarnos al Señor y para que hoy salgamos amando la presencia de Dios. Estamos aquí para decirle, Señor, yo te necesito en mi vida. Usted tiene la presencia de Dios en usted, dígame la verdad. O el pecado ha alejado la presencia de Dios de su vida. Ya luego le voy a hablar de una persona que fue así. Pero el pueblo de Israel mandaron a buscar el arca y dijeron, si viene ese mueble entre nosotros, estamos arreglados. Nos va a defender. Y lo trajeron. Mire, cuando lo trajeron en el versículo 4, mire lo que pasó. Y envió al pueblo y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. ¿Se acuerdan de Ofni y Finés? Que eran unos malvados hijos del diablo, que se robaban las ofrendas, que se acostaban con las mujeres, que pecaban a lo loco en el templo, que no le hacían caso a su padre. De eso hablamos. Eran dos demonios vestidos de sacerdote, dos demonios. Mire, ¿sabe cómo se conocen a los verdaderos sacerdotes? Por su testimonio. Es solamente un paréntesis. Por su testimonio, por su familia, por su esposa. Que si usted quiere saber cómo es el pastor, pregúntale a la esposa. Ella le conoce hasta el último lunar de la espalda. Ella sabe. ¿Usted quiere saber cómo es el pastor? Pregúntale a las hijas. Pregúntale a los yernos. Pregúntale a los nietos. Pregúntele a su equipo, a los que están cerquita, a los que le ven la verruga. Pregúntale. Porque la Biblia dice, por sus frutos le conocerán. Hay quien habla mucho y luego a la hora del fruto está podrido. Entonces usted mire de cerca el testimonio. Y lo digo delante, no soy perfecto, tengo muchísimos errores, pero intento mantener el temor de Dios en mi casa. Y cuando han habido problemas, hemos intentado corregir de la vía de arrepentimiento, de santidad, de perdón, porque en todas las casas hay problemas, hasta en la casa de los sacerdotes. Pero esta gente estaba perdido. ¿Y sabe qué? Cuando el pueblo de Israel mandó a traer el arca, los hijos de Elí que estaban perdidos llevaron el arca. Se atrevieron a portar el arca. Y allá llegaron con el arca en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estalló, el versículo 5, estalló en júbilo creyendo que el amuleto les iba a funcionar. Mire, y aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y tal júbilo que la tierra tembló. O sea, dice, lo que quiere decir es que era un alboroto impresionante. No que Dios hizo temblar la tierra. No, 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 aquí no. Aquí Dios no estaba con Israel. Estaba solamente el mueble. Estaba la Biblia abierta, pero no estaba cumpliéndose. Estaba el colgante moviéndose, pero no tenía poder. No había presencia. No tenían en cuenta los mandamientos. No tenían un corazón agradecido. No estaban adorando a Dios con profundidad. Y ese es nuestro problema. Que tenemos toda la apariencia, tenemos todos los muebles, tenemos toda la forma, pero no hay fondo. Hermanos queridos, la religión entorpece. Necesitamos la relación. Usted necesita, antes de poner la mano en el cerrojo de la casa, orar antes de salir. Usted necesita por su cuenta, no que me mandaron un audio de no sé quién y yo escucho el devocional y con eso ya tengo. No, no. Usted tiene que buscar la Biblia, abrir usted la Biblia. Usted tiene que orar, hermano, unos minutos antes de salir. Ya sé que tiene sueño, que está cansado, que los niños, que no sé cuánto. Un poquito antes levántese. 10 minutos, 15 minutos antes y diga, Señora, ayúdame, yo quiero tu presencia, yo quiero que vengas conmigo hoy.
Eso le va a cambiar la vida. Hermano querido, te va a cambiar la vida. Ese momentito, por 15 minutos de dormir menos, no te vas a morir. Vas a vivir, vas a vivir, vas a vivir. Dios te va a acompañar y tu vida va a cambiar. Pero necesitas acercarte, no vale de amuleto. No vale de amuleto la Biblia, hermano, no vale de amuleto. Israel la cogió como si fuera un amuleto, un mueble, una semilla de samuro aquí en el bolsillo. Una semilla colgando, esa me va a proteger. Hermano, ya aterrice. No crea en esas cosas. Es la presencia de Dios dentro de mí, sintiéndola, viviéndola, amándola, llamando al Señor. Hermano, tiene que brotar de tu interior. Esa presencia va cuando tú le digas: Señor, perdona mis pecados. Yo quiero estar unos minutitos. Bueno, hoy como es domingo, no me levanto antes porque ya el pastor me predicará, ya oraremos en la iglesia, ya cantaremos. Pero no es así. Usted necesita una relación de usted con Dios, usted con Dios. Un ratito antes de venir. Mañana comienza la semana. ¿Qué le parece si lo practicamos? ¿Cuántos dicen amén? Israel estaba confundido, hermano. Pura religión, puras formas, pura tradición, puro mueble y nada de contenido, de fondo, de realidad. Bueno, como estoy en la base, tengo que orar porque con todo el mundo. No, tiene que nacer. Tenemos que acostumbrarnos y hacer hábitos. Hábitos. Por la mañana me levanto y oro a Dios. Oro a Dios. Trajeron el arca y volvieron a pelear. ¿Sabe qué? Dice la Biblia, 30,000 murieron. Ellos creían que se iban a librar, pero nadie libra sino Dios. Hermano, nadie libra sino Dios. Si no estás con Dios, estás perdido. Pero si estás con Dios, estás salvado. Estás ganado. Por mucho que pierdas, Dios te volverá a restaurar y a levantar. Y saben, hermano, el arca en aquel momento no valió de nada. Le valió a Samuel, que estaba cumpliendo con los mandamientos, que estaba en relación con el Dios de Israel. Mire, aparece Espíritu Santo 2 veces en el Antiguo Testamento. 2 veces. Aparece el Espíritu más de 100 veces. Y una de las veces de esas 100 que aparece como roach, un aliento, espíritu. Pero cuando una de esas 2 veces que aparece Espíritu Santo, aparece con el rey David. Y aparece cuando David se le ha prometido de parte de Samuel que el Espíritu Santo vendría sobre él y no se apartaría de él, se quedaría. Porque en Saúl, ahí también en el primer libro de Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre él, pero después se fue y ya no volvió. Pero sobre David vino para quedarse. Esa es la diferencia de Saúl y de David. Entonces sobre David vino para quedarse. ¿Y saben qué pasó? Que David hubo un tiempo en que pecó con Betsabé. Se acostó con una señora que estaba casada. Mandó a matar al marido. David, el rey David, mandó a matar al marido. Ocultó el pecado. Y en el capítulo 51 del libro de los Salmos se relata la historia y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi maldad. Y ahí comienza a hacer una descripción de todo lo malo que ha hecho. Pero de repente en el versículo 11 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso dice el salmista. Dice: no quites. Dentro de la oración de arrepentimiento, David reacciona de una manera extraordinaria y pide a Dios que por favor no le quite su presencia. Su presencia se había opacado. En el Nuevo Testamento habla de apagar el espíritu. En el Nuevo Testamento habla, hermano, de
de crear una situación de enfriamiento, de pábilo que humea y todas esas descripciones. Pero David en el Antiguo Testamento dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. La presencia de Dios tiene que estar con nosotros, hermano. Si no, estamos perdidos. Necesitamos anhelar la presencia de Dios. Necesitamos buscar la presencia de Dios. ¿Qué son las cosas que apagan el espíritu? Dígamelo usted. ¿Sabe que lo primero es pecar contra Dios y no arrepentirse? Lo segundo es desidia, abandono. De repente, hermano, hay activismo que me distrae de su presencia. Mucho sirvo y poco busco. Hey, vengo a la iglesia y creo que ya es suficiente, pero necesito orar en casa, leer su palabra, acercarme a Él, hablarle con el corazón, perdonar. Perdonar. Cuando guardas resentimiento, rencor, odio, amargura contra las personas, apaga el espíritu. Aprenda a perdonar. Si Dios le perdona a usted, ¿por qué usted no habría de perdonar a los que han pecado contra usted? No guarde resentimiento, porque eso apaga el espíritu. Agotamiento, cansancio. Tengo tiempo para todo menos para Dios. Eso apaga el espíritu. Hermano, la crítica, el sufrimiento por lo que me han hecho o por lo que he tenido que vivir, me desconcentra y me olvido de buscar a Dios. Eso apaga el espíritu. Apaga la relación, la comunión con Dios. Pérdidas irreparables que me llevan al dolor, que me llevan a la afección, que me llevan a esa situación de resentimiento, de amargura interior, traiciones. Me traicionó el amigo, me traicionó el hermano, me traicionó el esposo, la esposa, y me siento hundido, ya no quiero saber más nada. Pero usted tiene que entender que hay prioridades en la vida. Mi esposa no está haciendo las cosas que a mí me gustaría. Mi esposo no está haciendo las cosas que a mí. Mis hijos, mis padres. Me aleja de Dios eso. Tengo que aprender a perdonar y concentrarme. Hermano, necesitamos a la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Los que queremos servir al Señor en el ministerio, necesitamos la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, estamos perdidos. La Biblia dice, hablando Pedro, dice: Él nos dará completa paz. Él dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. ¿Qué le parece? Tenemos que perseverar en Él. La Biblia dice: sé sobrios y velad. Manteneros en la brecha delante de la presencia de Dios. Hermano, mire, yo sé que la alabanza nos acerca a Dios también. Pero cuando usted es sincero, por la mañana, usted se levanta y se va a algún lugar o donde sea que usted encuentre un rincón y eleva su corazón para Dios y se pone en paz con Dios, la presencia de Dios se va a descargar sobre usted. Porque ya Dios está en su vida, usted lo aceptó como Señor y Salvador. Pero ahora usted necesita que esa presencia esté viva y activa y tiene que llamarla. ¿Usted quiere llamarla? Saben, hermano, la vida de Samuel es un ejemplo de presencia. En este capítulo aparece 12 veces el arca. En el capítulo 5 aparece 12 veces el arca. En el capítulo 6, con alguna anotación del capítulo 7, aparece 12 veces el arca. Para el pueblo de Israel era esencial el arca de Dios. Para el rey David, que era conforme al corazón de Dios, hermano, el arca fue esencial. Él mandó a traer el arca a su ciudad. Él quería estar en la presencia de Dios. Y yo me pregunto hoy, hablando de esto, ¿usted quiere la presencia de Dios? ¿De verdad quiere estar con Dios? No vale solo la tradición. No vale tenerlo como amuleto. No vale solo la religión. No, hermano.
No vale solo que usted escuche solamente. Vale que usted practique, que usted viva. Póngase en pie. Y esta mañana le vamos a decir: Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. Hermano, levante su mano derecha y cierre sus ojos. Y yo creo que hoy usted sea sincero, sincera. De verdad. De verdad. Tienes la presencia de Dios en ti. De verdad, la gente la nota. Tú mismo la notas. Sinceramente. No te engañes, ni engañes a nadie. Esta mañana yo te pregunto: ¿tienes la presencia de Dios en tu vida? Si de repente te das cuenta que te hace falta más, si te das cuenta que no está en la medida que tú quisieras, en la medida que Dios quisiera, entonces yo te animo a decirle: Señor, perdóname, pon tu presencia en mi vida. Yo quiero buscarte con sinceridad. Yo quiero que hoy, Señor, nazca en mí un nuevo fluir, una nueva fuente que se deje sentir en mi vida. Querido hermano, ¿hace cuánto que no lloras delante de Dios? ¿Hace cuánto que tu corazón no se quebranta ahí en la orilla de la cama? Que en el sofá no te conoce arrodillado porque lo hiciste en un tiempo y ahora ya no. ¿Hace cuánto que el café no escucha tu sincera oración con Dios? ¿Hace cuánto tiempo que en tu casa se dejó de decir: buenos días, Señor, bienvenido, Espíritu Santo, buenos días, Espíritu Santo? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Pero hoy es día de volver. Hoy es día de retomar el camino de su presencia. Hoy es día de decir: Señor, yo quiero vivir contigo. Yo quiero comenzar de nuevo. Yo quiero que mi ministerio esté ungido. Yo quiero que mi vida cristiana esté llena de ti. Yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. Díselo, hermano, díselo. Díselo. Muchas gracias por acompañarnos y ser iglesia allí donde estás. Te esperamos en la próxima celebración. Dios te bendiga.